resultados hipotéticos. Bueno, pues vamos con el tema de hoy, que está dedicado a unos personajes de gran arraigo en la mentalidad popular de Occidente, aunque en realidad también están en Oriente, que son las sirenas y que, como todos este tipo de personajes mitológicos, ¿verdad? Desde el punto de vista moderno, científico, racional, todos, pues diríamos, son fábulas, ¿no? Cuentos de personajes que en realidad no han existido, ¿no? Pero que han quedado recogidos en la literatura de tal manera y con tal fuerza que al final se han incorporado a nuestro pensamiento común, ¿no? Porque, a ver, ¿cuántos de vosotros habéis visto una sirena? ¿No habéis visto sirenas? Eso es que no estáis atentos. Si Mallorca está llena de sirenas. Bueno, ya os llegará. Es broma, ¿eh? Estoy bromeando. No. Son personajes que, curiosamente, nacen en la antigua tradición literaria griega, pero que luego se van metamorfoseando con el paso de los siglos y van transmutando tanto su aspecto como su propia personalidad. Empiezan con un aspecto que nada tiene que ver seguramente con la imagen que tenéis todos o en general de una sirena. A los que lo sepáis no contestéis, seáis listillos. En general, los que habéis oído hablar un poco de las sirenas, ¿qué aspecto tiene una sirena? Muy bien, mujer por el torso y luego una gran cola de pez, ¿no? Bueno, pues en realidad este no es el origen de la sirena, este es el que seguramente tenéis todos en la mente. Una mujer con una cola de pez, que si sale del agua, ¿verdad? Es como la idea de que se le seca la cola de pez y de repente desaparece y aparecen piernas, ¿no? Eso también es otro imaginario que tenemos nosotros. Bueno, hoy os he traído algunos textos, muy poquitos, pero creo que algunos que vale la pena leer. ¿Qué es una sirena? Vamos a ver si eso es una sirena, una mujer con cola de pez, o es otra cosa. Otra pregunta. ¿Buenas o malas? A ver, los que voten buenas, manos arriba. Los que voten buenas, los que voten malas, a ver, malas. 50-50, ¿no? Bueno, las sirenas viene la palabra viene del griego antiguo, siren, en latín, que parece que significa algo así como encadenado, atado, sujeto, pero con la idea de que no te puedes soltar. Quizá está relacionado con el sánscrito quimera, pero ojo que la quimera es otro animal, personaje fabuloso, que es distinto, bastante más violento. Son criaturas legendarias que pertenecen al folclore y las leyendas. Esto es la forma fácil de decir, bueno, esto no existe, es un cuento. ¿Quién sabe? Yo nadaría con cuidado. Aunque en un principio se mostró como híbridos de mujer y ave con el que los egipcios simbolizan, por ejemplo, al Ba, posteriormente la Iglesia las convirtió en representantes de la voluptuosidad y asimiló sus cantos con el atractivo de las falsas doctrinas. En Occidente se metamorfosearon de estos seres que al principio tenían aspecto de pájaro con cabeza de mujer en seres pisciformes, ¿no? La forma culta de decir torso de mujer, cola de pez. Más o menos esto pasó en torno al siglo IX-X en Europa occidental. Y a partir de ahí ya poco a poco fue ganando fuerza esta idea pisciforme y hasta la presente, hasta la modernidad. Teníamos estas super sirenas como mujeres muy atractivas, ¿verdad? Muy seductoras. De hecho, veréis ahora luego que hay muchas leyendas de que seducen con sus encantos a los pescadores y cola de pez. Bien, Odiseo, el protagonista de la Odisea, es el que protagonizó en la antigüedad su más célebre encuentro. Muchísimos artistas posteriores al Renacimiento han querido representar ese episodio de la Odisea. ¿Y qué pasa? Pues depende de quién sea el artista,
se hace más o menos lío del aspecto que tienen las sirenas. Aquí, por ejemplo, tenéis a Leon Belli, que es un artista del siglo XIX, que pues se ve que se ha quedado indeciso y ha dicho, bueno, ni pen ni ave, por mujeres. Porque claro, un artista que se precie, que tenga formación clásica, sabe que si tiene que representar a Odiseo, tiene que representar las sirenas con aspecto de pájaro. Si es un artista, sobre todo nórdico, que no está muy versado en la cultura clásica, pues lo más probable es que la represente con forma de pez. En todo caso, se la asemeja con el aspecto femenino y esa desnudez también tiene que ver con esa voluptuosidad, que es otro fenómeno que le añadió la Iglesia, que ya veremos si realmente en la antigüedad eran tan guapas y voluptuosas o no lo eran. Ahora lo veremos. Aquí tenéis una obra del último prerafaelita, John William Waterhouse. Es una obra que los que ya me habéis visto alguna vez dar conferencias sobre esta comunidad de artistas, seguro que os he mostrado. Aquí vemos a Odiseo, ahora hablaré del capítulo de Odiseo, atado al mástil y alrededor las sirenas. Y fijaos que ni salen del mar ni tienen cola de pez, son pájaros. ¿Por qué? Porque Waterhouse era muy versado en la tradición clásica y no cometió este tipo de errores. ¿Es importante esto? Bueno, ahora lo vamos a ver a lo largo de la charla, porque no es lo mismo, no son los mismos seres los que son pájaros, ni tienen las mismas intenciones que los que son pisciformes. Bien, en todo caso, las sirenas son damas del mar, doncellas que habitan en algún lugar del mar, luego veremos dónde, pero no deben confundirse con otros personajes femeninos que también viven en el mar y que son buenos. Estos sí que son buenos. Las Nereidas son las hijas de Nereo, uno de los dioses arcanos de la teología, de la teogonía de Hesíodo. Son personajes que sí que tienen aspecto femenino, muy guapas y muy benevolentes con los seres humanos. Son ese tipo de personajes que si hay un naufragio te rescatan o te ayudan en tu viaje, te guían, te orientan. Son personajes benévolos. Y ya veréis que luego al final de la charla lo que pasó es que se mezclaron las dos cosas. Se mezcló lo bueno de la Nereida con la idea de la sirena y se creó otra criatura distinta. Bien, aquí veis a una Nereida que está buceando por los mares con un hipocampo, que son estos caballos con cola de pez, que de algún modo será parte de lo que genere la imagen de las sirenas. Bien, el origen está en la mitología clásica, a donde tenemos que remitirnos para averiguar quiénes son estas criaturas, de dónde nacen. Y como siempre en la mitología clásica, pues hay varias opciones de paternidad. Como no había ADN, pues entonces los distintos autores decían, las sirenas son hijas de, las sirenas son hijas de. Esto en la mentalidad racionalista nos frustra, ¿no? Porque o son hijas de unos o de otros, ¿no? ¿Qué es esto de...? Pero en el pensamiento mítico esto no tiene importancia. Aludir a los padres de una criatura, en este caso de sirena, siempre es una forma de expresar un poco sus cualidades simbólicas. Entonces no tiene tanta importancia porque no nacieron de nadie, porque son personajes simbólicos. ¿O no? No sé. Yo con estas cosas nunca digo que no puedo grabar el fuego. Bueno, según Hesíodo, que es el gran creador de la teogonía y por tanto un poco el texto matriz de la religión griega, las sirenas son hijas de Gea, que es la diosa madre en un sentido amplio, la gran madre cósmica, y Océano, que es un titán. Es uno de los muchos dioses del mar. Está Ponto, está Océano, está Nereo, hay varios. En otras tradiciones es hija de Forcis, ahora os mostraré fotos. Forcis es una criatura también de los orígenes del universo en la teogonía, un monstruo marino bastante ambiguo, y la mayoría de autores, en cambio, dicen que las sirenas son hijas de un río que existía en Grecia, que se llama Aqueloo, y lo que van cambiando son las madres. Este río Aqueloo habría tenido relaciones con una musa o varias musas, y de esto habrían nacido las sirenas, y de ahí
sus capacidades para el canto y la música. Para otros serían hijas de Aqueloo y una mujer mortal, que no vamos a entrar tampoco en tanto detalle, porque si no, no comeréis. Y otras simplemente no le asignan madre, sino que dicen que nace del propio río cuando se enfrenta con Heracles y se derrama su sangre. De esa sangre derramada sale las sirenas, ¿vale? Vamos a ver estas criaturas. La diosa Gea es una de las primeras diosas del universo. En los mitos griegos se dice que al principio todo era caos y de ese caos emergieron por sí mismos algunos dioses. Una de ellas es Gea, que a su vez genera por sí misma sus primeros hijos, con los que luego hace pareja y van naciendo todos los dioses, ¿vale? Por tanto, Gea es una diosa de la materialidad, ¿no? Tiene que ver con la materia, con la existencia en este plano. Cuando decimos Gea, normalmente se identifica hoy en día con la Tierra. Hay un libro buenísimo que es la hipótesis Gaia, no sé si lo habéis leído, de Lovelock, que se refiere a la Tierra como planeta, pero ella no es la Tierra como planeta ni la Tierra como la Tierra del suelo, es la Tierra como materialidad, como la existencia en el plano material. Por tanto, ya nos habla de que las sirenas son criaturas bastante asociadas a cuestiones terrestres. Los otros padres serían Forcis, mirar qué aspecto tiene Forcis, como una especie de cangrejo gigante. Es una criatura marina de estas de las profundidades. Las profundidades en mitología siempre tienen que ver con lo inconsciente, con el reino de las experiencias que suceden en lo profundo de la mente, de ese lugar misterioso, ¿no? Que los psicólogos han llamado subconsciente o incluso inconsciente, y que ahí se mueven cosas que afectan al consciente, ¿no? Un poco por ahí va esta paternidad de Forcis. Forcis y Ceto, que es la otra criatura que tiene al lado, son los padres de otras criaturas con las que podríamos relacionar a las sirenas, no hoy, en un estudio más amplio, que las grallas, no sé si las conocéis, son las que tienen un solo ojo que se lo van pasando entre ellas, con las que habla Perseo. Las gorgonas sí son famosísimas, sobre todo una de ellas que es Medusa, que es la que tiene cabello de serpiente y todo lo que mira lo convierte en piedra. Las ninfas en general, que incluso en alguna tradición se dice que las sirenas al principio eran ninfas que fueron castigadas. Ahora veremos por qué fueron castigadas. O las Hespérides, que son las que guardan en el famoso jardín de las Hespérides, las manzanas de oro que va a buscar Heracles. Son personajes, las grallas y las gorgonas, malevolentes y un poco agresivos, y las ninfas y las Hespérides son benevolentes, ¿no? Vemos que puede haber fuerzas. Entonces estas serían hermanastras de las sirenas. Y el río Aqueloo, que nos habla también un río, un flujo de agua, algo que fluye, que también tiene que ver con ese mundo inconsciente que se mueve dentro de nosotros, dentro de la mente, al que hace alusión los mitos casi siempre cuando se hablan de criaturas marinas o acuáticas. Bueno, ¿cuántas son las sirenas? Nosotros imaginamos un ejército de sirenas por ahí esparcido por el mar. Bueno, en la tradición clásica no, son unos personajes muy concretos que además mueren. Según Homero son dos en la Odisea, él no da nombres, no dice se llaman tal o cual, y tampoco especifica su aspecto. Pasa que todo el mundo griego las va a representar como pájaros, ¿no? Pero él no dice nada de esto. Y según Hesíodo son tres, y sí que les da nombres, que son Telcíope, Molpe y Aglaofono. Y luego en otras versiones podéis encontrar otros nombres, ¿no? Por ejemplo, Parténope, que es la más famosa, la fundadora de Nápoles. Bien, según los mitos originales, se trataba de seres con cuerpo de pájaro y rostro o torso de mujer, que inequívocamente se distinguen siempre por el hecho de tener una voz musical. Atención, porque esto es el origen de las sirenas. No está en su belleza física, está en su voz, en su canto, el peligro. Prodigiosamente atractiva e hipnótica. La tradición las hacía habitar en una isla del Mediterráneo frente a Sorrento, en la costa de la Italia meridional. En ocasiones incluso se ha aludido a sitios concretos como Capri. Entonces, si vais a Italia, toda esta zona de la costa, no sé por qué desaparece.
Se lo comen. Es que se lo comen. En el sur de Italia, ¿veis? Toda esta zona de aquí, Odiseo visita Circe más al norte y después de ver a Circe va a bajar hacia el sur y luego finalmente va a pasar por Stile Caribdis, que es el espacio que separa Sicilia de la bota italiana. Entonces ellas estarían por aquí, en algún sitio por aquí. Fijaos que dicen que viven en una isla. Las sirenas originales no están en el mar, bajo las aguas. De hecho son pájaros, tendrían un problema bajo las aguas con sus alas, ¿no? Entonces ellas no eran seres originalmente de dentro de las aguas, sino que habitan en torno a las aguas, según Hesíodo, en una isla, es una especie de isla, se parece a primera vista paradisíaca, o en general en los arrecifes, ¿no? Que es el verdadero lugar de las sirenas, son esas rocas que emergen del mar, de las profundidades, ¿no? Que son un gravísimo peligro para los barcos, ¿no? Entonces, ellas lo que hacen con su canto es atraerte hacia los arrecifes. ¿Vale? Nos vamos acercando. Aquí tenéis algunos ejemplos arqueológicos de distintas representaciones de las sirenas en la cerámica o en escultura griega original y vemos claramente cómo la sirena tiene solo la cabecita de mujer y el cuerpo de pájaro, ¿vale? En la mayoría de representaciones. Y la veis, está muy guapa. Está posada sobre unos arrecifes, ¿no? Sobre esas rocas que están cerca de la costa, pero tú ves la costa y piensas que todavía te queda mar, ¿eh? Y si no ves los arrecifes porque solo sobresalen un poquito, pues, ¿qué va a pasar a tu barco? Se va a hacer mucha pupa. Aquí la veis. Aquí tenéis, esto es un, a ver si creéis que Dios ha inventado algo. Cuando digo Dios, por decir a alguien, ¿eh? No sé, que alguien diga cada cual su perfume. Es una jarrita para ungüentos, ¿eh? Para perfumes, para aceites aromáticos, de perfumarse el cuerpo. Y vemos claramente como toda la jarrita tiene la forma de un ave y la cabecita de mujer. Esta en concreto tiene la estética de la época arcaica. A ver, Paula. No, soy mala, soy mala. Ojos almendrados, sonrisa genética, el cabello muy geométrico. Ahí la veis. Aparentemente inofensiva, ¿no? Un pajarito inofensivo. También la podemos encontrar con aspecto. Es que es muy traicionera estas sillas. Nunca tenéis que cogerla por el respaldo. ¿Estás bien? ¿Estás bien tú? Estas son las sirenas. Bueno, también pueden aparecer con cuerpo completo de mujer y unas grandes alas y en vez de pies, garras, normalmente de una ave rapaz, porque son un poco rapiñeras. Bien, vamos a verlas en contexto y, como hemos dicho, el texto literario más antiguo al que se refiere a ellas es el de la Odisea, que estoy segura que todos habéis leído, porque es una obligación moral leer la Odisea para todo occidental y que os lo vais a pasar bomba, no renunciéis a ese placer. Escrita por el gran Homero, ese padre de nuestra literatura cuyo misterio se pierde en la noche de los tiempos, que distribuye la Odisea en distintos cantos, ¿vale? El episodio de las sirenas está en concreto en el canto 12. En el mismo canto hay otros monstruos también marinos, que son Stile Caribdis, a los que me he referido en alguna ocasión, y después ya se dirigirá hacia nosotros, hacia Occidente, y acabará en la isla de Calipso. Justo antes, atención a esto, ¿vale? Tenéis que ir quedando con los datos del puzzle para luego tener la imagen final. Justo en el canto anterior, en el 11, Odiseo ha pasado esa prueba que pasan todos los grandes héroes de la antigüedad, que es bajar al Hades, al inframundo, al reino de los muertos. Pero él no ha entrado en el Hades, ¿eh? Solo se ha quedado en la puerta y en esa puerta han venido los difuntos y han hablado con él, ¿vale? Pero él no ha entrado, pero ha bajado al mundo de los muertos, ha entrado en contacto con el mundo de los muertos. Quedaos con esa idea de momento. Bien, el capítulo famosísimo y muy reproducido en obras de arte desde la antigüedad hasta nuestros días, nos habla de cómo Odiseo tiene que pasar sí o sí por donde están las sirenas, no puede evitar ese escollo, tiene que pasar por ahí cerca,
pero va a tener una gran ventaja. Esa gran ventaja es que antes de pasar por las sirenas ha estado un tiempo con la gran reina de las magas, que es la diosa Circe, con la cual ha engendrado a Latino, y de aquellos vientos estas tempestades. Somos descendientes también de Odiseo. Y Circe primero le ha dicho cómo bajar al mundo de los muertos y segundo le ha dicho, ojo, que lo siguiente que encontrarás serán las sirenas. Y le ha dicho los peligros de las, o sea, le ha advertido de cuáles son sus peligros y le ha dicho cómo evitarlo. O sea, por tanto, no es idea de Odiseo, sino que es idea de la maga Circe. O sea, esto es importante. Os voy a leer este pasaje de la Odisea porque es muy bonito. Además, así os dan ganas de leerla. Entonces, Circe habla y le dice a Odiseo: en primer lugar, llegarás cerca de las sirenas, las que hechizan a todos los hombres que se les aproximan. A quien quiera que en su ignorancia se les acerca y escucha la voz de las sirenas, no, ya he dicho la palabra ignorancia, apuntarla, negrita, mayúscula, subrayado y cursiva. A ese no le abrazarán de nuevo su mujer ni sus hijos, contentos de su regreso a casa. No volverá nunca a su hogar. Allí las sirenas lo hechizan con su canto fascinante, situadas en una pradera, ¿no? ¿Ves? Como en la isla, desde la isla en la que viven. Alrededor de ellas amarillea un gran montón de huesos y renegridos y podridos pellejos humanos, los que han caído en su trampa. Ya vemos claramente que muy buena no son. Por allá cruza a toda prisa, pasa a toda velocidad por ese lugar. En las orejas de tus compañeros pon tapones de cera melosa. A ver si creéis que hemos inventado algo también, ¿eh? Está todo inventado. Para que ninguno de ellos las oiga. En las orejas de tus compañeros pon tapones de cera melosa, para que ellos no las oigan. En cuanto a ti mismo, si es que quieres escucharlas, porque por lo visto es un canto wow. Entonces, claro, uno quiere escucharlo, pero claro, si lo escucha estando en situación normal, acabará en los arrecifes. Que te sujeten a bordo de tu rauda nave de pies y manos, atándote fuerte al mástil y que dejen bien tensas las amarras, para que puedas oír para tu placer la voz de las dos sirenas. ¿Veis cómo dice que hay dos? Y si te pones a suplicar y ordenar a tus compañeros que te suelten, que ellos te aseguren entonces con más ligaduras. Cuanto más pidas que te suelten, hasta que te aten más fuerte. A que vale la pena leerlo porque en un solo texto queda todo clarísimo. Entonces ahora ya la imagen cobra sentido. Este es Odiseo atado al mástil, sus compañeros que están remando sin escuchar nada, es ajenos a lo que está pasando, y las sirenas, pues porque hay dos, una, aquí hay tres, una. No, ya la antigua no se ha respetado el texto. No, no, son pájaros. Que están cantando alrededor de él y él está embebido en el canto. Bueno, aquí os ponía otra vez el mapa, no hace falta. ¿Qué pasa? Cuando llegan, dice Homero, no se les ocultó a las sirenas que se acercaba y entonaron su sonoro canto. Vamos, famoso Odiseo, gran honra de los aqueos. Adulación. Eres maravilloso, eres genial. Ven aquí y haz detener tu nave para que puedas oír nuestra voz. Que nadie ha pasado de largo con su negra nave sin escuchar la dulce voz de nuestras bocas, sino que ha regresado después de gozar con ella y saber más cosas. Pues sabemos todo cuanto los argivos y troyanos trajinaron en la vasta Troya por voluntad de los dioses. Conocemos tu historia, sabemos esta gran epopeya. Sabemos cuánto sucede sobre la tierra fecunda. Fijaos con esto, que lo que le ofrecen es conocimiento, el conocimiento de todo lo que ha ocurrido. Así decían lanzando su hermosa voz. Entonces mi corazón deseó escucharlas y ordené a mis compañeros que me soltaran haciéndoles señas con mis cejas. Pero ellos se echaron hacia adelante y remaban. Vámonos, vámonos. Ay.
Bueno, esta obra que os he puesto antes ahora tenía más sentido, ¿verdad? Aunque no respete el número, pero sí, la idea, veis ahí a Odiseo atado, intentando, quiere soltarse, porque se echa hacia adelante. Las sirenas revolotean alrededor del barco, aunque en realidad no se dice que las vean, ¿no?, en el texto. Y veis que esta sirena de aquí está intentando engatusar a este remero, pero como él lleva cera, pues no se deja afectar. Es inmune a eso. Por tanto, solo hay un escudo contra las sirenas: no escucharlas, no escucharlas. ¿Vale? Las sirenas, por tanto, en este texto original de nuestra tradición literaria, aparecen como un símbolo asociado al engaño, porque ellos le halagan y parece que todo es muy bonito, ven, ¿no?, escuchar algo maravilloso. La seducción, que es un aspecto que tiene que ver con la capacidad, pues todos sabéis lo que es la seducción, ¿no? No hace falta que os lo explique mucho, ¿eh?, de engatusar la conciencia para atraerlo hacia algo que el engatusador desea, ¿no? La seducción puede ser física, sensual o sexual. Hay muchas formas de seducción. Fijaos que en esta obra no, pero ahora os voy a poner unas que sí. Cuando Odiseo oye el canto y empieza a decir: soltadme, es maravilloso, vamos hacia allí, dejad de remar, entra en un proceso que pierde el uso de la razón. O sea, él, que es el héroe por excelencia de la inteligencia, de la astucia, de la estrategia, de repente, y entra incluso en un proceso. ¿Habéis visto la película de la Odisea de Kirk Douglas, hace 1000 años? Lo hace muy bien esa escena, porque parece que se está volviendo loco, está perdiendo la razón. Y finalmente, para los incautos que no han tenido la suerte de ser avisados por Circe, la conclusión final es la muerte. O sea, el resultado final de dejarse atrapar por el canto de la sirena es ser destruido. Desde luego no es ningún placer, ni nada bonito, ni nada bueno. ¿Bien? Fijaos lo que dice Carlos García Gual, nuestro gran experto en el mundo clásico. Las sirenas atrapan y arrastran, no con garras, como sus horribles primas las arpías, que es así que, sino con su canto meloso, sugestivo. Ejercen una irresistible fascinación a través de sus melodías y promesas. Sus voces trenzan un lazo seductor, canto y encanto, que se despliega en el aire quieto hasta el navío que se les aproxima con su robusta tropa de esforzados e ingenuos marineros. La seducción de las sirenas estriba en su promesa de gozar a su vera de exquisitos placeres, oyendo sus cantos y saboreando los idílicos encantos que dispensan, olvidando en sus arrullos el penoso navegar. El riesgo es que ese descanso, distracción y desvío, o sea, uno piensa, bueno, voy a descansar un ratito, me voy a echar a perder mi vida. Sin fin del destino de los viandantes suponga un quebranto de la ardua travesía, pérdida del regreso al hogar, trampa letal, mortífera. El hechizo del placer lleva a una amnesia tan densa como la causada por la droga floral de los lotófagos, que es otro episodio de la Odisea. Por tanto, detrás de las sirenas lo que se esconde es algo que se muestra como maravilloso y que esconde detrás la amenaza de la muerte. Pero durante todo el proceso lo que se percibe no es la muerte no se ve. Es el lado oscuro que ocultan, no se puede ver a simple vista, y ahí es donde está el peligro, ¿no? Bueno, esta es lo que quería deciros de Herbert James Draper, que ya representaba a las sirenas con cola de pez, ¿no? Veis que ya esto es el mismo capítulo de la Odisea, pero ya en el siglo XIX veis que hay artistas que no respetan la tradición clásica o no la tienen presente. Pero fijaos en cambio que bien expresa, primero, cómo el mar les envuelve, cómo tiene que ver el mar siempre en lo inconsciente, y la cara de loco de Odiseo. La cara de loco en el sentido de desquiciado, desquiciado por el deseo, es decir, que ha perdido todos los referentes de su conducta natural, del astuto Odiseo, inteligente, y está ido, yo le llamo ido.
Aquí veis en un mosaico romano maravilloso, las sirenas están aquí. ¿Veis que es muy gracioso? Porque tienen el cuerpo de mujer y las patitas de ave, yo qué sé, como un avestruz, de avestruz. Y Odiseo ahí atado al mástil con sus colegas, con sus compañeros. ¿Qué le pasa al que escucha? Como decíamos, con los cantos se anula su capacidad de razonar, se activa un poderoso deseo. O primero se desactiva el pensamiento lógico. Después se activa un poderoso deseo. La incapacidad de percibir el peligro que le amenaza. Y si cede finalmente, es destruido. Fijaos que los cantos de sirena han llegado a nuestros días. Cuando vemos a una persona, por ejemplo, atrapada, obsesionada con algún tipo de adicción, por ejemplo, está envuelto en cantos de sirena porque él cree que eso es bueno y tal, y está destruyendo su vida, y todos los demás sí que lo ven, los compañeros, pero él no. Sin embargo, por más que le dices, cuanto más le dices, casi como que potencias todavía más su deseo. Se crea una paradoja. Los cantos de sirena han quedado en nuestra vida como una cosa que nos atrae porque parece en su primera etapa algo satisfactorio, un descanso, un momento de parar, descansar de tanto problema, reflexión o lo que sea, pero que luego por detrás ya nos coge y ya no nos suelta. Es que, bueno, detrás de todo esto hay para reflexionar horas sobre el aspecto psicológico. Entonces, la seducción de las sirenas en Grecia son debidas a su canto y su voz. No hay seducción sensual, voluptuosa, física, sexual. No, eso no está. ¿Veis que en el capítulo eso no aparece? Lo que le seduce es la belleza de su voz, que le hace un efecto hipnótico. El engaño del placer. El placer como una trampa para la conciencia. La insensatez, la falta de, o si queréis, la locura. Y el canto en sí no es mortal. Lo que es mortal es dejarse encantar, haciendo un juego de palabras. ¿Entendéis? Pero el canto en sí no mata. Tú puedes escucharla, mientras estés atado al palo, puedes escucharla horas y no te mata. El problema es que te dejes encantar y estés suelto y puedas ir hacia ellas. El nombre siren, como os decía al principio, parece relacionarse con el de la soga, se irá. Y las sirenas serían algo así como las que atan, las que te atan. Pero su lazo es la voz o el canto y la música con la que atraen y amarran, es decir, cazan y hechizan a sus presas. ¿Todo esto lo sabíais? ¿O estás un poco solo? ¿No? La idea de que los cantos de sirena, o por eso las sirenas se llaman sirenas, ¿no? Están avisando de un peligro. Bueno, según Apolodoro, específicamente él dice que son tres y que son un trío musical, y que hay una que canta, otra que toca la lira y otra que toca la flauta, y que sus dotes musicales les vienen en esta versión de que son hijas de alguna musa, ¿no? De alguna de las musas con este río Aqueloo. Aquí las vemos representadas, estas imágenes las tenemos nosotros aquí en Madrid, en el Museo Arqueológico, con una figura humana, con las garras, las alas, en alusión a este aspecto de ave, y en la mano una lira. Pueden llevar una lira de muchos sentidos, ahora os mostraré varios ejemplos, que es donde radica su peligro. Pues, ¿qué es el canto de sirena? El canto de sirena es, primero, una seducción hedonista, ¿no? Una cosa que te seduce prometiéndote un placer, un bienestar. Una invitación al placer es un canto hipnótico, un hechizo. ¿Qué significa hechizo? Significa que, digamos, se suspende la actividad racional consciente. Odiseo no llega a verlas, solo las oye. El canto, ¿os acordáis que le prometen conocimiento? Yo conozco toda la historia de Troya, conozco todo lo que pasa. Claro, él es un héroe mental. ¿Quién es la protectora de Odiseo? Atenea. Esto hay que saberlo, ¿eh? Atenea, la gran diosa de la inteligencia, la madre de nuestra cultura. Es una trampa para la mente. O sea, el engaño de las sirenas es mental, es una cuestión mental, el original. Y los riscos de arrecifes que se esconden en ellos son todos los procesos de autoengaño de los que somos capaces los seres humanos
por conseguir un placer, somos capaces de autoconvencernos de lo que sea con tal de aceptar eso. ¿Y quiénes son los compañeros de Odiseo? Un poco, esto es una clave psicológica muy superficial, para una charla de 1 hora, pero se puede profundizar en esto. ¿Quiénes son los compañeros de Odiseo? ¿Quiénes te pueden ayudar en una situación en la que escuches un canto de sirena y empieces a echar tu vida a perder y consigas no dejarte arrastrar? Sí. Bueno, estos son ayudantes externos, está bien. No, son ayudantes internos. Es decir, se trata de la fortaleza propia que una persona tenga. Por ejemplo, ejemplos, ¿no? Buenos hábitos, es decir, ser una persona que ha ejercido constantemente en su vida el autodominio, la templanza. Eso le dará una ayuda, no es garantía, pero es una ayuda. Las buenas compañías, que son lo que estáis diciendo, pero las buenas compañías tienen un límite, porque la persona que está obsesionada con esto normalmente no escucha, solo escucha el canto, a los demás no los escucha. Pero bueno, depende de la capacidad de influencia que se tenga sobre ellos. En general, todo aquello con lo que, como hemos dicho, que es mental. Entonces, lo que te ayuda, los compañeros son una mente fuerte. ¿Y la mente cómo se hace fuerte? Mirad cuántas, si ahora entrásemos en internet y buscásemos cosas para fortalecer el cuerpo y tenerlo sano, con todas las posibilidades de alimentación, nutrición, etcétera, aquí la podría hablar a ella y estaríamos 5 horas. Pero, ¿y quién nos habla de nutrir nuestra mente? ¿Por qué alguien de aquí se comería un bistec podrido? Asco, ¿no? ¿Lo comeríais o no? A lo mejor sí, yo qué sé, luego no contestáis. Bueno, pues, ¿por qué a nivel mental nos comemos cualquier cosa que nos ponen por delante? ¿Quién se ha levantado alguna vez del cine cuando ha visto que la película era de una bajeza y una asquerosidad insoportable? A ver. Son pocos, ¿eh? Deberíamos ser todos. O sea, si tú vas a un restaurante y te ponen una comida que huele mal, te la comes. Porque has pagado, yo qué sé, porque ya has pagado el primer plato. No, la rechazas y te vas. Pero esto la gente cuando entra al cine, cuando entramos o compramos un libro y nos lo empezamos, ya lo he pagado, pues lo voy a leer. No, ¿por qué? Si te está haciendo daño. Que un libro, una película te puede hacer daño a ti y a mí no, dependiendo de en qué estado estás, por qué situación estás pasando. ¿Sí? Igual que un alimento, ¿verdad? A uno nos puede sentar mal y al otro no le pasa nada, porque uno tenga unas defensas en ese momento más bajas o lo que sea. Entonces, los compañeros de Ulises son aquello con lo que nosotros hemos fortalecido nuestra mente previamente a encontrar el canto de la sirena, ¿sí? A lo largo de nuestra vida. Por tanto, hay que irlo haciendo por si la vida nos pone una sirena adelante. Y en general, todo el mundo de las virtudes, ¿no? Las virtudes es un reino hoy olvidado. Si yo pregunto a los más jóvenes, los más mayores tienen un poco de ventaja en esto, pero los más jóvenes, decidme 5 virtudes. A ver, voy a mirar hacia ese lado. 5 virtudes, las que sean. Los más mayores no. De 35 para abajo. Sí, no. A ver. Os cuesta, ¿verdad? A ver. Pues con eso se ha dicho todo. Virtudes son las cualidades éticas relacionadas con la conducta ética que nosotros hemos desarrollado como valores en nuestra vida. Si quieres, a lo mejor con valores, no, pero no les pongamos, o sea, no se trata de atacar a nadie aquí. Se trata de ver simplemente, ya no hace falta que contestéis. Se trata de mostrar cómo nuestro mundo no nos habla de esto en general. No hay un espacio ni un lugar para hablar de la virtud. Entonces, si no sabemos lo que es, ¿cómo vamos a cultivarlas? De esto lo que nos habla todavía, por suerte, es el arte, la literatura, incluso el cine, bien seleccionado, porque muchas veces muestra más los contrarios de las virtudes, que son los defectos. Las virtudes son la templanza, el valor,
la generosidad, ¿sí? Todo esto son virtudes. La nobleza, el respeto, la dignidad, todo esto son virtudes, ¿no? Son aquellas cualidades que se conquistan conscientemente, adquiriendo buenos hábitos, evitando la mala compañía. Todo esto por eso he puesto una rueda, ¿no? Porque son elementos que se ayudan entre ellos, ¿no? O se potencian tanto para el bien como para el mal, ¿no? Entonces todo eso nos fortalece la mente y el día que nosotros se nos cruza un canto de sirena, pues tenemos más opciones, pero tampoco es garantía, porque si a Odiseo lo hubieran soltado, de cabeza que se tiraba a las sirenas. Así que hay otro gran héroe que también se enfrenta a las sirenas en otro libro, me voy a referir de manera muy, muy rápida a él, que son las argonáuticas, ¿no? Seguro que habéis oído hablar de Jasón y los argonautas, que van en busca del vellocino de oro, otra historia maravillosa que no os podéis perder. Y entre esos argonautas, que es una historia que supuestamente habría acontecido antes de la Odisea, estaba nada más y nada menos que Orfeo, el hijo de Apolo, y de una musa, que también es famoso por su canto. Él es famoso por, ¿habéis oído aquello de la música mansa a las fieras? Eso viene de Orfeo. Orfeo dicen que con su canto hasta los animales más salvajes se volvían lindos gatitos a su alrededor y se ponían a escuchar el hechizo de su música, pero es una música que hechiza para bien, es decir, para sacar lo mejor, para sacar las cualidades más nobles, al contrario que las sirenas, o sea que son, digamos, su antítesis. Y cuando los argonautas pasan por la isla de las sirenas empiezan a cantar, entonces Orfeo se pone a cantar en una especie de duelo y gana Orfeo, por supuesto, para eso es el hijo de Apolo, ¿no? Y de la musa Calíope, que significa la de la bella voz. Y entonces las sirenas, ¿no? Dicen que en esta versión que había una maldición que decía que el día que no pudieran seducir a alguien, ese día morirían, ¿no? Y entonces se suicidan ante la victoria de Orfeo. Y de ahí viene la fundación de la ciudad de Nápoles. La ciudad de Nápoles se construyó sobre la tumba de una sirena. ¿Esto lo sabíais? También se cuenta que las sirenas perdieron sus plumas como castigo por retar a las musas a una competición de canto que perdieron. Y que cuando Orfeo y Ulises se resistieron al efecto de sus voces, ¿no? Fijaos que Orfeo ha ganado, o sea, Ulises ha tenido que atarse al palo, si no habría sucumbido. Pero Orfeo, ¿por qué ha ganado? Porque ya su armonía interior por eso es el hijo del dios Apolo, el dios de la armonía, ¿no? Es inquebrantable, ¿no? Entonces, claro, ahí no hay canto de sirena que entre, porque eres un bloque de fortaleza, de virtud, ¿no? de espiritualidad, si queréis, que hace que eso ni te toque. No solo no te toque, sino que tú destruyes a la sirena. Mirad lo que se puede llegar a hacer. Resistieron el efecto de sus voces y se arrojaron al mar, y convirtiéndose en escollos o pereciendo. En esta última versión, el cadáver de una de ellas, Parténope, fue arrastrada por las olas hasta la orilla, y en torno a su sepulcro se fundó la ciudad de Nápoles. Nápoles significa Neapolis, ciudad nueva. ¿Vale? Entonces, ya hemos visto antes dónde está Nápoles, y más o menos por ese entorno es donde estaba la isla de las sirenas, y su cuerpo llegó hasta allí, sobre esa tumba se construyó la nueva ciudad. Bien, hemos dicho también, por lo visto, que las sirenas tienen que ver con la muerte, ¿no? Con la amenaza de la muerte, la inminencia de la muerte, y en esto la mitología nos sigue orientando. La sirena es un ser entre dos mundos, la tierra y el mar. Ya hemos visto que las originales no están bajo el agua, pero se mueven en entorno acuático. La vida y la muerte, este mundo y el otro, el mundo celeste, por eso naves, y el submarino, en el que te ahogas si tu barco se estrella. ¿Sí? Entonces, fijaos en esta que parece una jarrita, ¿verdad? Es un poco parecida a la que os he puesto antes, que tenía arriba en la cabeza como este tocado, que es por donde se ponía el aceite. Pero fijaos que lo que es el asa de la imagen es un hombrecito. ¿Lo veis? Bueno, había una tradición que decía que las sirenas eran las que
en el momento que morías, venían a coger tu alma para llevarla del mundo de los vivos al mundo de los muertos. ¿Por qué? Pues esto tiene que ver con el origen de otra versión del origen de las sirenas, de las que os hablé hace un par de conferencias, cuando hablamos de Perséfone, ¿os acordáis? El rapto de Perséfone, que el dios de los muertos, aprovechando que la madre no está, abre la tierra y se la coge y se la lleva. Pero ella no estaba sola cuando pasa esto. Deméter la había dejado con unas ninfas a su cuidado. Entonces, estas ninfas que están aquí atrás en esta obra prerafaelita, ¿lo veis? Aquí atrás, que están haciendo gesto de espanto porque no pudieron impedirlo. De hecho, en el mito original ni se dieron cuenta, no sabían qué pasó. De repente se giraron y ya no estaba. Pero bueno, luego los cuadros no siempre respetan esto, como ya veis. Aquí en este Rembrandt, que es maravilloso, se ve muy bien. ¿Veis? Esto es el carro tirado por los canes furiosos de Hades, que se la está raptando, y aquí veis a una doncella que intentan impedirlo sujetando el vestido. Bueno, es un poco una alusión a la desesperación de aquellas que estaban cuidando de Perséfone y que pues no cumplieron con su misión. Entonces dicen que Deméter, la madre de Perséfone, las castigó convirtiéndolas en pájaros y que ellas vivían ahora en esas rocas matando a los marineros porque seguían sirviendo a Perséfone una vez que ésta se convirtió en la reina del inframundo, en la reina del mundo de los muertos. Entonces ellas son ahora las ayudantes de esa misma doncella, pero ahora convertida en reina de los muertos, y por tanto la ayudan llevándole las almas de los vivos a su misterioso e ignoto reino. Fijaos, este es un texto de Eurípides en el que habla Helena de Troya, que en realidad es Helena de Esparta, por cuya causa tantos murieron. Y cuando ella ¿sabéis qué le pasó a Helena después de la guerra de Troya? ¿Vivió o murió? Vivió. Vivió. Menelao la fue a matar en plan así de infiel no sé qué, y que ella le miró, le hizo una caída de ojos y se le fue todo el enfado al hombre. Y volvió a Esparta y murió como reina de Esparta, y aquí no ha pasado nada, con todo lo que sufrieron las troyanas y tantas otras mujeres por esta guerra. Otra sirena. Entonces, cuando ella está de vuelta, Eurípides nos la presenta como arrepentida de todo lo que ha pasado, y fijaos lo que dice: jóvenes aladas, doncellas hijas de la tierra, sirenas, ojalá pudierais venir a acompañar mis lamentos con la flauta libia del loto, con la siringa o con la lira, respondiendo con lágrimas a mis deplorables desgracias, con sufrimientos a mis sufrimientos, con cantos a mis cantos. Que se una a mis sollozos, enviándome vuestra fúnebre música, Perséfone, y recibirá de mí a cambio, allá en sus moradas nocturnas, el peán, que es un canto dedicado a Apolo, regado con lágrimas que dedico a los muertos difuntos. Está clarísimo que para el mundo griego, más allá del episodio de Orfeo y de Odiseo, las sirenas eran personajes asociados con el reino de los muertos y el tránsito de un sitio al otro, que luego ocupará Hermes. En el Museo Arqueológico Nacional, no sé si os acordáis, los del viaje a Grecia, que estáis por aquí, hay unas estatuas maravillosas. Aquí tenéis un ejemplo. Veis que tiene las garras, el plumaje. Aquí tenéis otra. Estas estatuas estaban en el cementerio de Atenas. Las sirenas, cuando una persona se moría, le hacían la estatua de una sirena y la colocaban encima de su tumba para que le ayudase a salir hacia el mundo del más allá. O sea, esto ya es arqueológico, ya no es poesía. Eso es que las creencias estaban muy arraigadas hasta el punto de ponerte una sirena en tu tumba, para que lo entendáis. Bueno, aquí la veis, está portando una lira con el caparazón de una tortuga. Todas estas que están en el Museo Arqueológico y también en el Museo del Cerámico son restos de tumbas en las que cada uno de estos señores o señoras se puso una sirena para ayudarle en el tránsito. ¿Bien? ¿En ese sentido serían buenas o malas? Bueno, como no nos gusta ir a la muerte, pues claro, lo podemos entender negativas, pero no son ni buenas ni malas, ¿no? Simplemente son compañeras, ¿eh? En este caso no tienen una connotación
malintencionada. Bueno, cae el mundo clásico, nunca desapareció del todo toda esta literatura y en muchos manuscritos medievales seguimos encontrando todavía al principio de la Edad Media sirenas con aspecto de ave. Aquí veis un centauro que es mitad hombre, mitad caballo, y al lado ponen una sirena, que son animales míticos que describen estos textos medievales que perduran, ¿no? Aquí veis una sirena medieval, es graciosísima, le han puesto una cota de malla, pobrecita. Muy guapa no es esta sirena. Por aquí veis una especie de candelabro, que también tiene forma de sirena. Entonces, la idea de sirena perdura, va perdiendo un poco toda esta fuerza vinculada con las creencias, lógicamente, porque el cristianismo percibe toda creencia pagana, pero como animales de la mitología, el folclore, perduran. Aquí veis otro manuscrito medieval, ya a finales del siglo XIII, de Brunetto Latini, nada menos, uno de los maestros de Dante, y la vemos tocando sus instrumentos, todavía respetando, digamos, la iconografía que conocemos. Aquí también tenéis una miniatura rusa del siglo X. ¿Y en qué momento las convierten en peces? Bueno, pues acontece con la publicación de un libro que se llama Bestiario, es decir, que era una especie de diccionario de bichos raros, ¿sí? Un diccionario de monstruos y de criaturas de este tipo, en donde se va a mezclar, se va a hacer en Inglaterra, y entonces se va a mezclar mucho de la tradición del norte de Europa, que tienen otros seres mitológicos, pero que había llegado a la cultura latina. Entonces se hace una especie de mezcolanza en algún momento en este libro, y resulta que luego este libro tuvo mucho éxito y se usó mucho por artistas, ¿no?, para tomar iconografía de este tipo de seres. Entonces ya a partir de ahí sigue existiendo la sirena con cuerpo de ave, pero la sirena de pez empezará a ser la que ruede, ¿no? Aquí la veis clarísimamente con el cuerpo ya de pez. Y el torso femenino, habéis visto que las sirenas casi siempre es el pájaro entero, ¿no? Y si llevan cuerpo de mujer, las figuritas que os he puesto no expresaban demasiada sensualidad, no eran afroditas, ¿no? Eran pues doncellas, pero incluso vestidas, ¿no? Entonces, a partir de aquí también el torso empieza a aparecer desnudo en alusión a un elemento ya más de tipo sensual, ¿no?, más de tipo de atractivo físico, de doncellas muy guapas, que no tenían las sirenas en principio. Aquí la veis tomando el aperitivo. Aquí tenéis un híbrido, ¿no? Todavía tiene alas y también tiene cuerpo de pez. Es una imagen perfecta de esa transición, de cómo se va en el imaginario. Era muy fuerte la tradición de que eran aves, ¿no? Entonces, al principio el proceso pues todavía está ahí, que no termina de esclarecerse. Aquí tenéis una obra que es de finales del siglo XVI, del ámbito español nuestro, de Felipe II, pero reflejado en los Países Bajos, que forman parte de su imperio, pero sí, pero no quiero, y que también tienen en el enfrentamiento, no solo político con Felipe II, el enfrentamiento religioso, porque están los protestantes contra los católicos. Entonces, fijaos que hacen un cuadro como este, en el que vemos un barco, que nos recuerda a Odiseo, ¿no? En principio, así mirándolo, y hay alrededor del barco varias islas, ¿no? Veis que aquí arriba hay una isla con unos gigantes que tienen unas mazas, nos recuerda un poco a los cíclopes, ¿no?, si lo miramos así sin atención, ¿no? Al fondo vemos una gruta, ¿lo veis? Que es una isla con una gruta. Ahí hay lobos, ¿no? No se ve desde aquí, pero hay lobos. En la siguiente roca o isla, que está aquí, veis que hay un fuego. Parece que ha caído un meteorito, ¿no?, y ha hecho todo. Y finalmente, en primer plano, hay otra isla con otro peligro, que son las sirenas. Esto es una alegoría en donde el barco es un símbolo del Estado, no es Odiseo, pero se está jugando con esas imágenes, mezclándolas, y son los distintos peligros que amenazan al Estado, en este caso
relacionado con este episodio concreto, pero bueno, no nos interesa tanto el detalle, sino la idea de que es uno más de los peligros que acechan ya no solo a un individuo, sino también a un estado, que es un grupo de individuos. Pero las sirenas ya tienen completamente aspecto de pez, siglo XVI, Renacimiento. En las Islas Británicas, las sirenas se observaron en el folclore británico como presagios de mala suerte. Las sirenas también podían nadar en agua dulce y llegar hasta los ríos y lagos y ahogar a sus víctimas, haciéndolas creer que eran personas que se estaban ahogando. Malévolas. En ocasiones las sirenas podían curar enfermedades. Siempre los personajes que pueden dar muerte suelen tener poderes curativos también. Como la serpiente, ¿no? El veneno puede matar, pero también puede curar, ¿no? Algunas sirenas eran descritas como monstruos grandes de hasta 600 metros. Fijaos que el río, y fijaos que era hijas de un río en una de las versiones, el río imita un poco el movimiento de la cola de pez, el movimiento ondulante. Nos recuerda también a la serpiente, sibilino, engañoso, porque tú no sabes lo que hay en la siguiente curva, ¿verdad? Es muy conocida en Gales la historia de Dahut, la princesa de Caer Is, una ciudad que debido a los pecados de la hija del rey, la joven y bella Dahut, fue condenada por los dioses a ser tragada por las olas. Cuando el padre de Dahut escapaba, su hija cayó al mar, y ahí sigue desde entonces transformada en sirena, nadando entre las ruinas de Caer Is. Entonces sería, aquí ya otra historia completamente diferente, es una humana castigada por los dioses a caer en las aguas y vivir en las aguas, y como está un poco enfadada y rencorosa, pues si se encuentra a alguien, le hace daño. Luego hay otra historia, otra tradición del norte, que es la sirena de Cenor, que es una sirena ya con todo este aspecto que conocemos, que se acerca a tierra porque, y esto es al revés de la versión griega, este príncipe que me estáis viendo aquí, que se llama Matthew, por lo visto era muy buen cantor, cantaba muy bien, y es ella la que es atraída por el canto, se conocen, se enamoran y él se va a vivir con ella. Estamos a esperar, un poco de paciencia. Que es, aquí ya la sirena no es que sea mal, no se lo lleva para matarlo y ahogarlo, sino para convertirlo en una especie de sireno, para que viva con ella también en las profundidades. Pero empieza esta interacción donde aparece lo que no había aparecido hasta ahora, que es el enamoramiento. La sirena se enamora de un humano, el humano de una sirena, y es malo de conciliar, ¿sí? La relación a distancia ya es difícil, imaginaos si la distancia es sumergirse en el mar. Bien, entonces, fijaos que aquí ya la sirena ha quedado un poco transformada no solo por lo que es el aspecto físico, sino también un poco en su carácter. El cristianismo puso mucho énfasis en las sirenas, como siempre, renegando de todo lo que fuese el aspecto más relacionado con lo erótico. Y entonces el peligro de la sirena es su belleza física, su posibilidad, un poco como Helena, de hacer una caída de ojos y llevarte a la ruina. A veces incluso directamente con la sexualidad, pero en realidad es más con la sensualidad que con la sexualidad explícita. En general, con el pecado de la lujuria. Que la lujuria, fijaos, de ahí viene el lujo, en realidad lo hemos asociado a lo sexual, pero la lujuria es un deseo excesivo de algo, un deseo que no necesitas. No es para la supervivencia esa cosa, sino que es por el regodearte en ello. Su belleza es una tentación que hay que vencer, obviamente, en el cristianismo. Aquí tenéis una sirena del mismo pintor que ha pintado la Odisea con sirenas de pájaros, ha pintado sirenas maravillosas además, con aspecto de pez. Estas sirenas que están asociadas con estas ideas más de la sensualidad se asocian con aspectos de la diosa Afrodita. Se están peinando, se están mirando en un espejo, se están poniendo collares, casi siempre de perlas, lógicamente, por la asociación con el agua. O sea, que se están acicalando con todas sus armas para ejercer esa seducción física sobre la persona que encuentren. ¿Veis? Hay una concha maravillosa como joyero, el collar de perlas. Al final puede ser que yo sea una sirena, ¿eh?
Bueno, aquí veis el del mismo actor, una acuarela, preparando ese cuadro de antes, el boceto. ¿Y en qué momento la sirena se vuelve buena? Porque hasta ahora unas y otras muy buenas no son. Bueno, esto aparece en el romanticismo. El romanticismo es el gran movimiento artístico del siglo XIX que surge a raíz, en parte, de la Revolución Francesa, en parte como reacción al exceso de racionalización que había tenido el arte en el movimiento anterior, neoclásico, y bueno, ahí se suman varios factores. Entonces, una de las cosas que hacen los románticos pues, es aludir a todo el mundo de las leyendas y el folclore y traerlo a su literatura y a su arte. El romanticismo creó también, en contraste con una y otra imagen mítica, el personaje femenino de la sirena enamorada, ansiosa de cambiar de estatus y hacerse mujer. Ahora la sirena quiere ser ella humana, cambiando su cola por dos esbeltas piernas para casarse con su amado, abandonando su nativo palacio submarino. Por la misma época surgió de modo paralelo el cuento del pescador enamorado de la sirenita, que desea irse a vivir con su amada en el fondo del mar, en matrimonio húmedo y feliz, pero de dudoso final feliz. Relatos de amores imposibles con un nuevo trasfondo sentimental. No olvidéis que todos los poetas románticos murieron antes de los 25 años. Lord Byron, Keats, Shelley, trágicos finales. Estaban como augurándolo en este tipo de historias. Aquí veis varias obras que aluden al pescador y las sirenas. Veis que el pescador, que en un momento dado se encuentra en peligro, y las sirenas lo ven y se enamoran, o una de ellas se enamora de él, por lo que sea, y empieza, aquí tenéis otro maravilloso, del maestro de Waterhouse, Sir Frederick Leighton, donde la sirena lo salva, porque él se va a ahogar. Ella lo salva, pero lo salva y se enamora, ¿no? Y empieza un conflicto nuevo que es cómo conciliar dos naturalezas diferentes. Aquí tenéis otra vez a Waterhouse. Aquí veis que la sirena tiene el instrumento musical que le asociaba a la antigüedad clásica y el pescador con cara de alucinado. Es decir, madre mía, ¿no? Bendito naufragio. No parece que esté sufriendo, ¿no? Bien, en 1837, un famosísimo creador de cuentos llamado Hans Christian Andersen escribe el famoso cuento que todos conocéis como La Sirenita, que es la versión de la sirena que en general hoy en día predomina porque es la más reciente en realidad y porque la gente no lee la Odisea. Bueno, la sirenita que cuenta la historia de una sirena que vive en el fondo del mar con sus hermanas y con sus padres en una especie de palacio submarino. En esta versión, las sirenas son criaturas que no son inmortales, pero viven como 300 años. Y cuando mueren al final de los 300 años, se convierten en la espuma del mar. Pensadlo bien cada vez que os metáis en el mar este verano. ¿Cuántas sirenas os acarician en cada ola? Entonces, resulta que las sirenas tenían, cuando cumplían cierta edad, se les otorgaba la oportunidad de subir a la superficie, ver el mundo humano, en general, el mundo de la superficie, para hacerse una idea de cómo era esa realidad, ¿no? Y luego pues volvían otra vez a su reino más felices. Pero resulta que esta sirenita, cuando sale, justo pasa un barco y justo va un príncipe en ese barco y lo ve y se enamora de él. Se enamora de él y luego más adelante el barco naufraga y ella lo salva, lo lleva hasta tierra, pero él está inconsciente y no sabe quién le ha salvado. Entonces consigue sacarlo a tierra y luego cuando ya está en tierra lo recoge una princesa de otro reino y él va a creer que esta princesa de otro reino es la que le ha salvado. Él no se acuerda porque estaba inconsciente entre las olas, ¿vale? Pero la princesita se ha enamorado, la sirenita se ha enamorado de él y entonces cuando vuelve al reino submarino pues está totalmente trastornada como todo enamorado y empieza a plantear la posibilidad de si una sirena puede volverse humana, es decir, perder esa cola de pez, salir y tener piernas y poder vivir con un humano y con su condición, por tanto, también mortal. Entonces le dicen que sí se puede,
Aquí, bueno, aquí es cuando el naufragio de él, la sirenita le salva. Pero para ello necesita la intervención de otra hechicera, la hechicera de las sirenas. Todas tienen hechiceras. Los vivos, las criaturas fantásticas, las brujitas, los aquelarres están en la tierra y en el mar. Bueno, pues esta bruja sirena le dice que sí que le puede conceder eso, pero que tiene un precio. Por ejemplo, le dice que sí que puede salir del agua y contener con una pócima que ella le va a dar, pero cada vez que dé un paso, para ella será como una cuchillada, o sea, le va a doler muchísimo. Y ella dice, da igual, no importa. Y dice, además de eso, a partir de ese momento morirás como inmortal, ¿no? No tendrás la posibilidad de vivir 300 años. Y de todas maneras, este estado humano solo será permanente si consigues que un humano te ame y se case contigo. Y si no lo consigues, morirás en el momento en que tu amado se case con otra. ¿Sí? También pierde todas sus capacidades de canto y tal. Bueno, la cuestión, ella da igual, como todo enamorado, no importa, lo que sea. Paga dispuesto a vender su alma al diablo, ¿no? Entonces, efectivamente sale, va al encuentro del príncipe, lo conoce, pero los padres del príncipe declaran que él tiene que casarse con la princesa del reino vecino. Al principio el príncipe no, tampoco es que tenga mucho interés en esa princesa, pero cuando la conoce, reconoce a la que le había salvado en la playa, que era la que él estaba buscando, ¿no? La mujer que le había salvado, que él creía que era su amor verdadero. Y sí que lo era, pero se equivoca, digamos, porque no recuerda, ¿no?, lo que había pasado hasta llegar a la orilla. Y entonces cree que esa princesa es ese amor verdadero y acepta entonces casarse con ella. Y se casa. Y entonces, claro, es un cuento, a ver, es un cuento tremendo, porque ahora la princesita va a morir. Pero también le había dicho la bruja que una forma de evitar morir es que ella misma mate al príncipe. Entonces las hermanas, que están también en connivencia con la bruja, le sacan esta información ofreciéndole su cabello, ¿no? Se cortan el pelo y se lo dan a la bruja como pago, y entonces suben a la superficie para darle a su hermana una daga y que mate al príncipe, y entonces ella podrá volver a ser sirena y ya está, todo pasará. Entonces ella al principio piensa hacer, pero cuando lo tiene delante, al final, aunque no seamos correspondidos, igualmente estamos enamorados, ¿no? Entonces no lo puede hacer, ¿no? No lo puede hacer y acepta morir. Entonces acepta morir y ya se acerca al mar para aceptar su destino, pero entonces, ¿no?, surgen otras criaturas del mar que efectivamente su destino sería morir inmediatamente, pero como ella ha demostrado esa nobleza, esa pureza, ese amor verdadero, ¿no?, se la premia en vez de muriendo, pasando a ser una de las criaturas del mar que cantan y que ayudan a los que se ahogan, a los que se están ahogando, a los náufragos, ¿no? Entonces es un medio final feliz sin príncipe. ¿Sí? La Sirenita de Copenhague es, Andersen publicó este cuento en Copenhague, ¿eh? Entonces es una alusión a ella. He puesto esta, que es una réplica, porque por lo visto está prohibido hacer fotos a esta sirenita. Si todas las fotos de internet están bloqueadas de la sirenita original, ¿eh? Una cosa muy, bueno, todos los que respetan los derechos de autor, ¿eh?, que dicen que está prohibido. Pero bueno, todos la tenéis en la mente, ¿no? Es una sirenita sobre una roca, esta es una réplica. Sí, es muy pequeña, está ahí en un, si es que yo no lo entiendo. Ahí se va a inspirar la que, si yo le pregunto a mi sobrina la sirenita, pues pensará en la sirenita de Disney, que es la más famosa, ¿vale? Y en general es un poco la idea, la imagen y la idea que nos ha quedado de que la sirenita es buena, de que quiere ser humana, de que si sale del agua tendrá piernas, que ha dado pie también a una película moderna
que a lo mejor no sé, no creo que los de mi generación la hemos visto todos, ¿no? Con un Tom Hanks jovencísimo, que es un 2, 3 Splash, si no la habéis visto, verla, porque es una una comedia romántica muy mona, que es un poco la misma historia, pero en vez de príncipes y princesas, pues ambientada creo que es en Nueva York o no sé dónde, un sitio así, un lugar de Estados Unidos. Él es un empresario y un poco todo una trama moderna, ¿vale? Pero bueno, que tiene su encanto, la verdad, la película y que es bonita. Así que con esta imagen de una super Hannah como sirena, acabamos este viaje a través de estos personajes maravillosos que queda ahí en el misterio si existen o no y si existen dónde están. Quedaos con esa idea bonita de la espuma, de que en la espuma de mar os acarician el canto de las sirenas, pero ojito, ojito con no caer en sus redes. Muchas gracias y feliz noche.